Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Veo que ya tenemos por aquí a unos cuantos asistentes. Espero que en breve nos vayamos juntando todos los que estaba previsto que se fueran sumando al seminario de Sergio. Y bueno, soy Javier Alcalá, director de proyectos en la compañía Improven, y os doy la bienvenida hasta que podamos arrancar en unos minutos y así podremos escuchar la sesión que nos va a trasladar Sergio Gordillo. Esperamos un poquito más y vamos a dar paso en unos breves minutos sobre el concepto y sobre las tecnologías que están llevándose a cabo y cómo vamos a poder aterrizar un plan estratégico. Hola de nuevo, veo que se está incorporando más gente, más personas a esta sesión. Bienvenidos a todos los que previamente os acabáis de incorporar ahora y estáis a la espera. En un par de minutos empezaremos. Vuelvo a presentarme, soy Javier Alcalá, director de proyectos en Improven y bueno, os doy la bienvenida para que podáis aprender o para podáis contrastar qué es lo que estamos haciendo desde Improven en los planes estratégicos y cómo aterrizarlos. Hola de nuevo. Os quiero volver a dar la bienvenida a los que se han ido incorporando en estos últimos minutos. Estamos preparando el seminario de cómo aterrizar un plan estratégico, el cual se desarrollará por parte de nuestro socio director Sergio Gordillo. Y os quería comentar que tenéis en el panel una serie de opciones para poder plantear preguntas que luego al final de la sesión se intentarán resolver tanto por parte de Sergio como luego se podrán dejar a la espera para que podamos contactar con vosotros y daros esas respuestas en el caso de que puedan ser un poco más extensas. Esta sesión se engloba dentro de un marco de seminarios desarrollados desde APD, en los cuales se van a tratar diferentes temáticas con diferentes ponentes y el objetivo que conlleva es propiciar el buen camino hacia los cambios y las evoluciones que deben de abordar las empresas españolas. En el día de hoy contamos con la presencia de Sergio Gordillo, socio director de Improven, el cual pues tiene, aparte de ser ingeniero industrial y haberse formado en diferentes temáticas relacionadas con la gestión de las empresas, lleva a cabo y tiene una amplia experiencia en la gestión y el asesoramiento de empresas industriales y empresas a nivel nacional englobadas pues en el entorno familiar y en el entorno de internacionalización en muchas de ellas. Y nos va a tratar de animar para que los planes estratégicos no solamente sirvan como reflexión y, en cierto modo, como análisis de los entornos tanto de la empresa como de lo que conlleva hacia ellas, sino que puedan ser la guía de esas decisiones y actuaciones para los próximos años. Con lo cual, sin más, os dejo paso con Sergio y que los vaya orientando hacia el resto de las temáticas. Me gustaría comentaros que Improven es una compañía especializada en el diseño e implantación de mejoras para la gestión de las empresas de tamaño medio y en algunos casos de familiares o participadas por los diferentes fondos de inversión, pero siempre con una voluntad de evolución y de cambio de lo que están haciendo ahora para poder conseguir mejoras en su día a día, en sus resultados y en lo que es la implantación hacia las personas que conllevan cada una de sus empresas. Se caracteriza Improven por su fuerte compromiso hacia los valores de la empresa
y estamos presentes en la relación con los clientes, aterrizando continuamente cada uno de los proyectos que ejecutamos con ellos. Formamos parte de unos más de 50 personas expertos en diferentes áreas y contamos con más de 16 años en diferentes proyectos a nivel nacional de cualquier ámbito relacionado con la empresa mediana, familiar y, como comentábamos antes, con pasión por el cambio y la evolución de sus día a día. Os dejo ya ahora con Sergio Gorrillo. Gracias, Javier, y buenos días a todos. Aún no hemos podido comer, ahora en un ratito. Gracias a todos por estar, digamos, presentes en el seminario, a todos los que hayáis buscado un hueco para poder estar juntos. Y voy a intentar, de forma breve, en 20-25 minutos máximo, el poder transmitir de forma muy somera, cómo bajo nuestra experiencia podemos, de alguna forma, ayudar a reflexionar en cómo poder, de alguna forma, hacer un plan estratégico, un proceso de reflexión en la compañía en un momento de tanto cambio y de tanta incertidumbre como que tenemos delante nuestra, y sobre todo con la voluntad de ser capaces de ponerlo en marcha, ¿no? Que no se quede, como decía antes Javier, en una reflexión meramente conceptual, que pueda estar en un cajón encima de la mesa y que en el mejor de los casos sirva para aguantar de pisapapeles, pero que al revés sea un elemento que permita implantarlo, desarrollarlo y que sea una hoja de ruta para el cambio y la transformación de las empresas buscando su sostenibilidad futura, ¿no? Esa es la vocación, porque es la idea con la cual montamos este seminario. En este caso, hemos preparado una pequeña presentación que, por supuesto, la tendréis disponible finalmente cuando acabemos el seminario, y es sobre esto, ¿no? Cómo aterrizar un plan estratégico. Está claro que todos estamos en este entorno y todos de alguna forma digamos, hay una serie de preguntas que todas las compañías nos estamos haciendo, ¿no? Pues qué está pasando en el entorno, cómo esto puede afectar al negocio, en qué medida, cómo puedo mejorar mi forma de gestionar a día de hoy, cómo está cambiando el consumidor o el cliente, qué nuevos canales se van apareciendo y cómo puedo abordarlos, en este caso Internet, por ejemplo, cómo crezco a nivel internacional, qué otros modelos de negocio tiene sentido que desarrolle y cómo hago que el mío sea más sostenible, y cómo hago que el cambio y cómo que la estructura, las personas, la organización se cambia al respecto, ¿no? Y al final, cómo pongo todo esto en marcha, todas estas preguntas le doy respuesta y soy capaz de empezar a poner en marcha todos estos procesos de cambio, ¿no? Al final, nos damos cuenta que en este entorno de un montón de elementos que van apareciendo, y aquí tenéis una pequeña relación de distintos conceptos y algunos quizá más de moda todavía, como todo el tema de Industria 4.0, pero que al final van siendo cambios cada vez que van teniendo una velocidad de implantación en nuestro día a día mayor, ¿no? Y que casi no nos da tiempo a vislumbrar lo que está viniendo cuando viene una siguiente ola de cambio, ¿no? Al final, todo esto es lo que nos está rodeando con un montón de noticias, de información, y que no tenemos muy claro, pues, en qué medida, cómo va a acabar afectándonos en la empresa, ¿no? Y cómo damos respuesta a todos estos cambios que van apareciendo. En primero, como reflexión, en la experiencia personal y de Simproven que hemos llevando todos estos años, es que el crecimiento, porcentualmente hablando, del 45, o sea, el 40, 50, 60%, 70% del crecimiento viene, digamos, de salir lo que es el día a día, ¿no? Trabajar en lo que es la mejora continua, trabajar en aquello que a día de hoy hacerlo más eficiente, eso puede permitir pequeños crecimientos, pero realmente el crecimiento viene de salir de lo que llamamos todos la zona de confort, ¿no? Al final, cómo crezco en nuevos mercados, cómo crezco con nuevos productos, cómo crezco adquiriendo o comprando un tercero. Al final, eso realmente son las verdaderas fuentes de crecimiento empresarial y que nos pueden dar sostenibilidad en el medio y largo plazo, ¿no? Eso, como primera reflexión, la mejora continua está bien, pero hacer mejor lo que estoy haciendo da pequeños crecimientos. El crecimiento está fuera de nuestro día a día, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el tema es cómo somos capaces de entrar en esta zona de desconocimiento y poder crecer, ¿no? Entonces, primero, como reflexión, diríamos que tenemos que estructurar o sistematizar un proceso que nos permita entender y monitorizar
qué está ocurriendo en el entorno, ya no solamente desde el cliente, sino ir más allá de nuestro día a día actual, o sea, ver otros sectores, ver otros países, otras zonas geográficas, otras tecnologías, un poco estar permanentemente monitorizando, siendo sensible a entender qué está ocurriendo en el entorno, para a partir de aquí ir trabajando en dos áreas, ¿no? Lo que llamamos internamente, a veces me gusta hablar de tener un poco la doble personalidad, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, algo así como estar permanentemente explorando, permanentemente entendiendo o comprendiendo qué está pasando en el entorno, para de esta forma ser capaz de esta capacidad explorativa de detectar de forma ágil proyectos que tengan sentido, ¿no? Así como ir encontrando cada vez más esos pequeños charcos azules que pueden estar apareciendo, de forma que vaya viendo qué proyectos o qué pequeños charcos azules puedo poner en marcha en el corto, en el medio y largo plazo, para a partir de aquí seleccionar en cuáles de esos proyectos o cuáles de esas ideas son las que tengo que focalizar mis recursos escasos, ¿no? En qué mercados, en qué clientes, en qué productos, de todas esas alternativas que van apareciendo, donde hago foco de todas las alternativas que van apareciendo desde la perspectiva explorativa, ¿no? Y a partir de aquí, en ese foco, eligiendo las mejores alternativas, por supuesto ya entra en la parte más de explotación, en cómo hago las cosas, ¿no? Con dos parámetros, ¿no? Eficiente, por supuesto, el mercado no va a permitir ineficiencias, no va a permitir que seamos más caros por no hacer las cosas bien, pero a la par flexible, ¿no? Al final tengo que tener una situación explotativa de eficiencia y de uso adecuado de los recursos en todo lo que tengo que hacer para este modelo de negocio, pero a la par de, digamos, capacidad de ser flexible para volver a cambiar en el siguiente bucle de cambio, ¿no? Al final, porque esto va a ser algo que permanentemente tiene que ir con secuencia cada vez más rápida, ¿no? Hace 40 o 50 años las empresas en el Forbes podían tener una vida media de en torno a 50, 60 años, y ahora de apenas tener una vida media de 15, 20 años, ¿no? Al final los modelos de negocio son cada vez más caducos y necesitan estar permanentemente ajustándose, ¿no? Por lo cual hay que estar monitorizando el entorno, detectando de forma explorativa oportunidades, seleccionando aquellas que tengan sentido, siendo eficiente en la ejecución de estas alternativas, a la par que flexible para volver a cambiar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, en Improver entendemos la estrategia, digamos, en dos visiones, ¿no? La más tradicional, en la cual podía pararme y entender el entorno relativamente cercano, competidores, cliente actual, mi mercado, y a partir de aquí seleccionar tras un proceso de reflexión qué es lo que quería hacer, cómo lo podía hacer y en qué medida ponía en marcha a la organización para que eso fuera posible, ¿no? Y en qué medida esto es un proceso que lo reflexionaba muy poca gente, a veces incluso solamente una persona, y el que después estructuraba la compañía para que fuera eficiente en lo que tenía que hacer y, digamos, de una forma no con muchos cambios al respecto, ¿no? Y ahora en este entorno de incertidumbre lo que planteamos es el concepto de agilidad estratégica, ¿no? ¿Cómo sistematizo mi proceso de observación del entorno? ¿Y en qué medida tengo claro cuál es la hoja de ruta inicial que tengo que abordar? Pero estoy permanentemente contrastando, observando, monitorizando alternativas porque la orografía del entorno cambia. Donde aparentemente había un pico o una montaña donde era mi objetivo de cima deja de existir y aparece otras distintas, ¿no? Con lo cual hay que estar, digamos, con ojos mucho más avizores y con ese proceso que decíamos anteriormente, en la slide de antes, pues mucho más dinámico y rápido, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque los dos grandes retos que tiene la empresa en este caso es que, el primero es que los recursos están a día de hoy en lo que hoy nos da de comer, ¿no? Pero no están en lo que mañana nos dará de comer. Comentábamos al principio que el crecimiento no viene de hacer mejor lo que hacemos, que es donde están los recursos, sino el crecimiento va a venir de algo que todavía no hacemos. Con lo cual, una de las grandes complejidades de la compañía es la capacidad de mover los recursos de lo que a día de hoy me da de comer para lo que mañana me dará de comer. Sabiendo que esto supone cambios en estructuras, cambios en metodologías, en procesos, en habilidades, en conocimientos, en maquinaria, en instalaciones, pues cada vez más rápidos, ¿no? Al final, lo que hablábamos antes de eficiente en lo que estoy haciendo, pero a la par flexible para cambiar en función de la próxima oportunidad, ¿no? Y en una empresa industrial, una empresa fabril, una gran dificultad que tiene es la capacidad de mover los recursos a lo que mañana nos dará de comer, que desgraciadamente no es lo que hoy nos da de comer, ¿no? Es una de las primeras dificultades que tenemos como empresa, ¿no? Y la segunda es la dificultad también de poner proyectos transversales en la organización. Hacer trabajar a equipos de varios departamentos, hacer trabajar a equipos multidisciplinares,
es más o menos sencillo que yo en mi área, en operaciones, o en I+D, o en finanzas, tenga claro qué proyectos tengo que poner en marcha bajo mi responsabilidad con mi equipo, pero va tomando cada vez más dificultad. Primero, que esos proyectos individuales de cada área estén engranados, ya a veces es un reto y no siempre están engranados y ya supone cierto ruido interno, cierta dificultad y cierta tensión interna, que cada uno de esos proyectos individuales en cada área en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones no estén engranados, pero la dificultad es extrema cuando empezás a plantear un proyecto que afecte a 2 departamentos o a 3 departamentos o a toda la compañía, ¿no? Y esos proyectos más transversales son los que realmente suponen el cambio empresarial, ¿no? Los proyectos más de mejora continua y eficiencia son más de un departamento solo y conforme metemos a más departamentos en mi proyecto es cuando es un proyecto que va a suponer un cambio de más envergadura, ¿no? Y eso es lo que muchas veces esa interactividad entre personas, entre equipos y entre responsabilidades no es tan evidente, ¿no? Y es un poco el segundo gran reto para ser capaces de acometer un proceso de cambio y de implantar una voluntad de cambio, ¿no? O sea, la capacidad de mover recursos y la capacidad de realmente trabajar en equipos, proyectos interdepartamentales, ¿no? Por lo tanto, ¿qué objetivo debemos tener como compañía, ¿no? Pues al final, ser capaces, de igual que tenemos definido el procedimiento de alta de clientes, o al igual que tenemos definido el procedimiento de nóminas, o el procedimiento de planificación, creemos que es absolutamente imprescindible sistematizar y procedimentar los procesos de aterrizaje de nuevos productos y servicios mediante esa innovación permanente, esa observación permanente que permite identificar oportunidades, tanto de origen interno y externo, que permitan acelerar el proceso de transformación y cambio, que eso sea más dinámico y más ágil, que por otro lado permita capitalizar esas nuevas oportunidades que aparecen. En qué medida comentábamos que el crecimiento viene de lo nuevo, por lo tanto tengo que ser capaz de detectarlo, pero de capitalizarlo, de tangibilizarlo, de alcanzarlo, de lograrlo y, por supuesto, permitiendo el desarrollo y la captación de talento, ¿no? Desarrollo interno y, ¿por qué no?, en estas oportunidades que aparezcan fuera de nuestro ámbito del día a día, captar talento de fuera que podamos incorporarlo a la compañía para poner en marcha proyectos de la empresa, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que ser capaces de dejarlo, que no sea un tema intuitivo, que no sea un tema que se haga cada 5 años, sino que sea un proceso sistematizado, de revisión permanente y que vaya de alguna forma impregnando a la cultura, ¿no?, de la compañía, ¿no? Que sea un proceso más como puede ser los anteriormente comentados, ¿no? A partir de aquí, ¿qué metodología planteamos, ¿no? En primer lugar, está claro que es importante que como empresa seamos conscientes de quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades, nuestra expertise, que pongamos en marcha ejercicios de conocimiento, de entendimiento, de ponernos en pie de a través de qué canal comercializamos nuestros productos y servicios, en qué medida soy capaz de ponerme en la piel de esa compañía y entender qué le está pasando a esa empresa, en su sector, entender sus dificultades, sus miedos, sus inquietudes. Eso me va a permitir ser más proactivo y no tanto reactivo a sus necesidades. Poner en marcha también ejercicios de conocimiento en mayor medida del usuario final de mi producto o servicio. En qué medida estar más cercano al respecto para poder, de alguna forma, con el canal trabajar en mayor aproximación y conocimiento. Tener ejercicio de acercamiento, de comprensión del usuario de mis productos y servicios. Y en este entorno poder ser capaz de monitorizar a mis competidores, ¿no? Y eso, digamos, que sería la reflexión más o menos tradicional de estrategia, ¿no? A partir de aquí, en función de que la empresa tenga más o menos presencia internacional, va a permitir que esto mismo, quién es ella, qué canal comercializa, qué usuarios tiene y qué compite en su mercado, si además compite en otras zonas geográficas, le va a permitir entender que otros países, que otras zonas le pueden dar información de lo que va a llegar, en este caso, a su país central, que puede ser España, con lo cual ese contacto con el exterior nos permite adelantarnos o entender cosas que van llegando a otros mercados, porque sean más avanzados que puede ser el propio, el nuestro. O sea, ya es en sí mismo una fuente de inspiración y conocimiento. Pero lo que brindamos también es que estructuremos un proceso y sistematicemos un proceso de un poco de ir más allá, ¿no? Comentábamos que hace 40 50 años en Forbes la vida media de las empresas era unos 50, 40 años y a día de hoy, digamos, estamos en los 15, ¿no? Al final, esto hace que no somos capaces de detectar cambios con anterioridad o puede que ya esa ola de cambio nos pase por encima. Por lo tanto, si ese usuario, como vemos en el gráfico a la derecha, entendemos que su ticket de compra lo tiene repartido en distintas categorías y de sectores, en qué medida nosotros somos conscientes en qué sector estamos y cuál es nuestra expertise en ese sector y cómo competimos o no competimos,
pero que determinemos qué otros sectores que están influyendo en los hábitos de consumo de nuestro cliente puede servirnos de cierta referencia, ¿no? En qué medida podemos inspirarnos o entender qué está ocurriendo en el sector de la moda o del ocio o qué cosas quiero estar conociendo de otros sectores que para mí son importantes, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba en un cliente que se dedica al tema de mueble y hablábamos que él, de alguna forma, trabajaba el sector del tema textil y moda porque era algo que le permitía entender en qué medida el mueble podía ir cambiando, ¿no? Un poco la reflexión que le hacía que otros sectores también estaban influenciando al cliente y podía, de alguna forma, entender, ir más allá para monitorizar tendencias que podían estar apareciendo en otros sectores y, por tanto, cambiaban poco a poco los hábitos de consumo, ¿no? Como el hecho de comprar música por Internet o el hecho de comprar los viajes por Internet o elementos van haciendo que productos o servicios que a día de hoy me planteé menos capacidad o planteamiento de cambiar a otra forma de adquirirlos, me pueden de alguna forma dar cierta visión de cambio anterior, ¿no? Y en qué medida, a nivel de qué tendencias tiene sentido que para mí como empresa tenga que estar monitorizando, ¿no? Al final, esto nos tiene que permitir estructurar una serie de carteras de iniciativas en el proceso de observar, para inspirarnos, para idear, para seleccionar, para planificar, para luego ejecutar y poder ajustar permanentemente, ¿no? Al final, en esta situación de qué proyectos tengo en aquellas cosas como el eje de la izquierda, que es lo que conozco en alta medida, lo que conozco en media medida o lo que es incierto, al final es el eje del conocimiento y el eje temporal, ¿no? El corto, el hoy, el medio plazo y el largo plazo. ¿En qué medida me estoy moviendo en mi compañía con proyectos de mejora continua, con proyectos de evolución y con proyectos de transformación, ¿no? ¿En qué medida soy capaz de juntar lo que sería el radar de la empresa, el canal, el usuario, otras zonas, otros sectores, otras tendencias, con lo que sería el eje temporal y el del conocimiento, para ambas cosas juntas que me permitan estructurar un proceso de observación para seleccionar ideas y alternativas para poner en marcha en lo que hace referencia a la eficiencia, lo que hace referencia a la evolución y lo que hace referencia a la transformación de la compañía, ¿no? Y por lo tanto, al final, ser capaz que si dijéramos si la propuesta de valor de la empresa la estructuramos en la ecuación ventas dividido costes, y eso entendemos que para que la empresa sea viable y sea sostenible tiene que ser mayor que 1, como si descomponemos esto en forma más sencilla, nos vamos a, digamos, las ventas en 3 alternativas, ¿no? El uso eficiente en mi actividad comercial, ser capaz de cuántas visitas por cliente, cómo hago el proceso de venta de pedidos, cómo planifico las ventas, las visitas, el de argumentario comercial, ¿vale? Pues eso, cómo lo hago eficiente y al mismo tiempo a nivel de costes, cómo soy de alguna forma eficiente que no uso mis recursos. Para un paso más, ¿no? Cómo en ese proceso de evolución, porque quiero vender en otros mercados, porque quiero vender en Internet, porque quiero vender con unas tiendas propias, porque tengo que adecuar la gama, es un crecimiento más orgánico, qué proyectos hacen referencia a esto. Y por tanto también a nivel de estructura de costes, no únicamente como me planteo mejorar los costes, sino un uso distinto de los recursos, en que me medida algo que lo hago de una forma concreta, no es solamente mejorarlo, sino de plantearme la forma de hacer las cosas, que estoy haciendo a día de hoy. Y un tercer planteamiento, que va más ligado con un crecimiento más inorgánico, que puede ir con la operación de adquisición, M&A, si es muy cercano a lo que soy hoy, que es por volumen, será más orgánico, y si es un tema de adquirir, comprar conocimiento, desarrollo fuera o innovación, pues en que medida de alguna forma ese crecimiento por actividades más inorgánicas, ¿no? Igualmente, los costes que he permitido mejorar a nivel de eficiencia o los costes que he liberado por variabilización, ¿cómo los rubrico? Porque al final tengo suma 100, no puedo meter más costes porque los recursos son limitados, ¿no? Al final tengo que moverme en estas 3 partes de la ecuación, ¿no? Con lo cual es importante definir el marco de lo que queremos explorar, más allá del canal, el cliente, sino incluso ir más allá, en función de lo que para nosotros como empresa sea importante observar, de forma que identifiquemos potenciales cosas a buscar o entender, para que evaluemos alternativas, seamos capaces de seleccionar aquellas alternativas, aquellos procesos, proyectos que puedan tener sentido, para que a partir de aquí veamos cómo les damos forma, cómo los incubamos, cómo los definimos y los validamos para poder pasar a explotación, ¿no? De forma que en esta ecuación de observación de dentro a fuera y de fuera a dentro,
podamos definir proyectos tanto en el eje más inferior de mejora continua, proyectos que puedan ir desde el punto de vista más evolutivo y proyectos desde el punto de vista más disruptivo de transformación, ¿no? Y aquí diría en qué medida, digamos, la parte izquierda del cuadrante es más lo que la empresa se mueve relativamente, y el cuadrante de la derecha es lo que llamaríamos, diagonalmente hablando, la zona oculta, ¿no? Lo que no vemos como compañía, ¿no? Y al final ahí, como planteamiento, diría que las empresas que van apareciendo como startups, por ejemplo, para mí no dejan de ser una prueba empírica de que una idea tiene sentido, ¿no? Al final es verdad que todavía es una situación preliminar o primitiva, pero eso en sí mismo ya son pruebas empíricas de que hay capacidades de hacer o suministrar un producto o servicio de forma distinta a lo que tú a día de hoy haces, en qué medida se te puede servir de referencia a ti como compañía, ¿no? Por lo tanto, que es importante que en este mapa de ideas que van surgiendo, que tengamos claro cómo están estructurados nuestros proyectos, ¿no? En qué medida tenemos proyectos estructurados como el planteamiento de la izquierda, al final disparamos un poco a todo, o están, como los que vemos bajo, un poco toda una carta, ¿no? Al final, ¿cómo tenemos esa matriz anterior estructurados los proyectos de mejora continua, de evolución y de transformación, y cómo vamos monitorizando los proyectos que están encima de la mesa, ¿no? Y luego esa gestión de proyectos que permita tener claro qué proyectos son los que ponen en marcha, cómo somos capaces de involucrar y plantear, digamos, la interacción con los demás departamentos, los de mi departamento y los que me afectan a otros departamentos que serán más ambiciosos, con lo cual planteamos la incorporación o la generación de la figura del gestor de proyectos, esa oficina de PMO que tiene la visión global de los proyectos que están en la compañía en marcha en los tres ejes: mejora continua, evolución y transformación, y que van viendo el avance de cada uno de ellos y van monitorizando cómo van avanzándose cada uno de ellos y qué recursos requiere o no y necesita, de forma que vayamos controlando periódicamente y vayamos dando visibilidad a la compañía, a la organización de los mismos, ¿no? Y también con un planteamiento de ser capaz de entender que cada cierto tiempo, cada 6 meses, se está revisando la cartera de proyectos para ver cuáles ya están terminados, cuáles tengo que eliminar porque ya no tienen sentido y qué nuevas actividades tengo que poner en marcha, ¿no? De forma que esa hoja de ruta que he ido definiendo, tengo que ir ajustándola permanentemente, ¿no? La visión final como empresa no cambiará en esencia, pero sí el camino que voy desarrollando, y los proyectos que pongo en marcha son los que me van definiendo la puesta en marcha de esas ideas, ¿no? Y en ese sentido creemos que es muy importante todo este proceso del papel de las personas, ¿no? Antes decíamos que en un entorno en el cual el modelo de negocio podía ser definido por alguien que tenía una idea, y a partir de aquí los demás estaban más para ejecutarlo, con lo cual estaban más en ser obedientes, diligentes y medianamente inteligentes para ejecutar lo que alguien haya pensado. En un entorno de cambio y de incertidumbre, lo que llamamos entornos más VUCA, de volatilidad, incertidumbre, de cambio, pues creemos que hay que potenciar, digamos, a nivel de más personas, que sean capaces de comprender qué está ocurriendo para que sean capaces de poner en marcha iniciativas, creatividad y pasión por aquello que es el proyecto empresarial en el cual participan, ¿no? Con lo cual, creemos que este proceso de sistematización, de observación del entorno, no únicamente puede estar en el propietario o en el director general, sino tenemos que involucrar a más elementos del equipo y poco a poco haciéndolo hacia lo que se llaman los intermedios, que son los principales ejecutores de los cambios empresariales, ¿no? Y poniendo en valor otras variables que son las que realmente tienen capacidad para gestionar el cambio, ¿no? Por lo tanto, sí que creemos que estos equipos, vuestros proyectos, tienen que ser de alguna forma compuestos por perfiles técnicamente complementarios, de finanzas, de operaciones, de ventas, pero también humanamente complementarios, ¿no? En que medida ese equipo colaborativo, tenemos que entender el perfil de cada una de las personas más ligado a la exploración, a la observación, a la generación de ideas, o personas más ligadas a la ejecución, a la implantación, ¿no? Y esa capacidad de tener una mente explorativa y explotativa, por lo tanto un equipo explorativo y explotativo, ¿no? Y esa combinación de capacidades no siempre es obvia, porque cada uno de nosotros tenemos una parte del cerebro más desarrollada que la otra, y es importante saber con quién estamos en el equipo para que ambas cosas nos permitan generar ideas, ser ágiles detectándolas, poner en marcha proyectos, también con capacidad de que esos proyectos se ejecuten en tiempo, en forma y en calidad para llevarlos a término, ¿no? Y ese balanceo entre capacidades creo que es un elemento que tenemos que también poner en marcha a la hora de componer los equipos de trabajo que van a ser capaces de implantar la estrategia, ¿no? Y esto sería un poco el planteamiento un poco a la hora de saber en qué fases estamos, a la hora de observar, seleccionar e implantar, cómo debemos que ir componiendo al equipo de personas para ser capaces que las ideas pasen a proyectos ejecutables, ¿no?
Y es un poco lo que quería compartir con vosotros. Al final, sistematizar el proceso de observación, ir más allá de la zona conocida o que hasta ahora es conocida, inspirándonos en otros sectores en función de lo que para nosotros sea relevante, ser capaz de seleccionar alternativas de forma ágil, elegir qué proyectos son los que tengo que poner en marcha y poniendo referencia en la matriz eficiencia, evolución y transformación, y componer equipos no únicamente desde el perfil técnico, sino también del perfil humano, para ser capaces de que los mismos se lleven a término, revisando de forma estructurada y procedimentada los proyectos cada cierto tiempo para ver en qué medida hay que cambiarlos, abandonarlos o elegir nuevos. Gracias por vuestro tiempo y encantado de haber podido estar con vosotros este tiempo, este rato. Gracias. Espero que os haya resultado útil estos comentarios que ha podido hacer Sergio. Recordad que en los próximos días recibiréis esta presentación, así como la posibilidad de poder consultar con mayor detalle algunos aspectos que os vayan surgiendo estos días. Y luego ahora sí que queremos abrir el turno de preguntas, ya que hemos visto que hay alguna que se ha podido ejecutar por parte de alguno de vosotros, y así que Sergio pueda dar respuesta en la medida que sea lo más eficiente y efectivo posible, ¿no? Veo una pregunta que está relacionada a ver, la leamos. Así, ¿cuál es el primer paso que hay que dar para poder aterrizar un plan estratégico? Entonces, no sé si, Sergio, nos puedes dar respuesta a cómo podemos arrancar un plan estratégico para que sea eficiente y que la empresa la resulte lo más sencillo posible. Sí, pero para arrancar el proceso, primero tiene que haber una conciencia clara de voluntad de contestar las preguntas que antes teníamos encima de la mesa, ¿no? Al final, que hay una inquietud y que hay que contestarlas, ¿no? Pero a partir de aquí, yo creo que es interesante el ayudar a tomar conciencia a la empresa de la matriz que hablábamos antes del eje temporal y lo conocido y lo desconocido, un poco empezar a hacer reflexiones con el equipo de qué medida tienen claro los proyectos que están abordando a día de hoy, cómo están estructurados al respecto, ¿no? Y en qué medida esos proyectos, cuántos departamentos se involucran y, por tanto, cómo de ambiciosos están siendo, ¿no? Cuanto más están ligados al eje temporal, digamos, a lo que conozco, con lo cual más eficiencia, y cuanto más proyectos afecten a un departamento y a menos interdepartamentales, más nos dirá que está siendo un proceso, digamos, poco ambicioso. Con lo cual, el primer paso de ayudar a tomar conciencia de cómo están repartidos los proyectos en esta matriz ayuda a entender la ambición o no de la empresa, y a partir de aquí empezar a ayudar a definir inicialmente cuál es la visión, ¿no?, de la compañía, ¿no? Y a partir de aquí ya empezamos el proyecto con la gente, ¿no? Muy bien. Esta pregunta que podemos unirla o enlazarla con esta anterior, y es en las fases previas para el desarrollo del plan estratégico, ¿qué nivel de involucración y de conocimiento debe tener el equipo que esté en el diseño de ese plan estratégico para que pueda ser efectiva la ejecución? Hombre, ya que creo que es importante que este tipo de proyectos haya de 4 a 6 personas que se involucren, que por lo general suele ser el equipo directivo, y que de forma puntual podamos involucrar a un siguiente nivel, ¿no? Al final, no únicamente se quede el equipo directivo de esas 5 o 6 personas, sino que tengamos en cada uno de ellos un alter ego en sus departamentos para puntualmente que puedan participar en el proceso de reflexión, porque eso va a facilitar la puesta en marcha a continuación, ¿no? En cuanto a nivel de formación y capacitación, hombre, que tenga responsabilidad directiva inicialmente y que sean personas con las que conocen la operativa del negocio y que luego vayan a ser capaces o involucradas en la ejecución de los cambios, ¿no? Porque al final, si lo hacemos esto con gente que luego que tiene que implantar y no está participando, vamos a tener un riesgo importante de que eso no se llegue a término. Con lo cual, 5 o 6 personas como cuerpo central de personas involucradas, buscando en cada uno de ellos un alter ego que puntualmente, para hacer un trabajo más de foco, pueda participar y que es más ligado a esos mandos intermedios para la fase de ejecución, y en este caso se les va guiando en el proceso, sobre todo haciendo las preguntas pertinentes, ¿no? Y al final su conocimiento del negocio y la operativa es lo que permite que seamos capaces de contestar, y sobre todo un poco forzando con algunas preguntas a que sean conscientes de qué cambios están habiendo más allá de su día a día
y que pueden afectarles en el corto o medio plazo, ¿no? Un poco ayudándoles a explorar más allá de lo que hasta ahora ellos entienden que era lo razonablemente explorativo y ampliando las vías de inspiración y de exploración, ¿no? Vale, veo que os estáis animando, con lo cual, ¿cuál sería el horizonte ideal para desarrollar e implementar un plan estratégico? ¿3 años, 5 años? ¿Cuál consideras tú, Sergio, que podría llegar a ser? Vale. El horizonte temporal, como antes decía, creo que hay que estar lo que antes hablábamos, ¿no? Creo que hay que desarrollar esa capacidad explorativa y explotativa. Por lo tanto, estar viendo a 2, 3 años, creo que a día de hoy, con los cambios que vienen, son hojas de ruta más o menos claras, pero con la capacidad un poco de ir ajustando la hoja de ruta conforme avanzamos, ¿no? Y levantar la cabeza para ver lejos y agachar la cabeza para empezar a ejecutar en el corto o medio plazo, ¿no? Entonces, hojas de ruta que definan los planes de acción muy definidos en el próximo ejercicio y qué cosas tiene sentido que podamos poner en marcha en el siguiente ejercicio y medio más o menos, ¿no? Sabiendo que en todo caso la visión no cambia, lo que puede ir cambiando es el conjunto de proyectos que se van ejecutando conforme vamos avanzando, ¿no? Pero creo que al final otro elemento que creo es importante es que sistematizar este proceso permite que el equipo vaya tomando de forma consciente y cada vez más automática el cómo tiene que ir virando porque entienda qué está ocurriendo a su alrededor. Creo que hay que ayudar al equipo a capacitarlo para entender mejor el entorno, a capacitarlo para que sea consciente de qué cosas están ocurriendo a su alrededor y, por lo tanto, que sean cada vez capaces los equipos, de una forma cada vez más autónoma, de ir ajustando los proyectos que están abordando, ¿no? Entonces, creo que reflexionar en la visión de qué quiero ser de mayor, eso conceptualmente no cambia. Lo que sí va cambiando es el conjunto de proyectos que ponemos en marcha. Creo que definir una hoja de ruta con un escenario muy detallado a un año vista y con un escenario, digamos, orientativo a año y medio, 2 años máximo, es suficiente, sabiendo que vamos a tener que ir cambiando o ajustando este planteamiento y que cada 6 meses tenemos que estar revisando el avance y la adecuación de los proyectos que están en marcha para cumplir esta visión, de acuerdo a los cambios que van viniendo, ¿no? Y buscando puntos de inspiración más allá de lo que hasta ahora consideraba adecuado, que puedan ser mis competidores, mi canal o mi cliente, sino ir más allá, ¿no? Buscar puntos de inspiración más allá de nuestro día a día para intentar comprender cómo algunos cambios están afectando a algunos sectores, cómo eso puede acabar afectándome a mí, ¿no? Sergio, otra pregunta que están surgiendo por aquí. ¿Cómo podemos romper con la única dedicación que tenemos en el trabajo operativo, en el día a día de las empresas, para llevar a un plano más estratégico? Yo creo que por eso hablamos mucho de aquello de dirigir pensando en la estrategia, ¿no? Al final, en un entorno de incertidumbre, en un entorno que se llama VUCA, ¿no? Un entorno en el cual, digamos, hay que estar dinámicamente operando, creo que es importante que cada área, cada departamento sea consciente de qué proyectos o qué actividades están ejecutándose, que es para el día a día, qué proyectos está ejecutándose para un planteamiento más de evolución y qué proyectos son más explorativos, ¿no? Y en qué medida vale la pena dedicar o de traer algún tiempo a la semana o al mes de cosas más operativas del día a día para pararse y reflexionar, pero sobre todo entender que tu mapa de proyectos está compensado entre la eficiencia, la evolución y cierta disrupción, ¿no? Sabiendo que en la eficiencia tendrás el 80 o el 90% del tiempo, porque las cosas hay que hacerlas, ¿no? Y en qué medida en evolución tendrás otro 10 o 15% de tus recursos. Y a lo mejor en exploración tienes el 2, el 3 o el 1% de tus recursos, ¿no? Pero o eres capaz de tener este mapa más o menos claro de cosas, o, como a veces, ejemplo que a veces pongo es, Henry Ford cuando se planteó el tema de automoción, no hizo el modelo de cómo consigo caballos más rápidos, ¿no? Planteó una solución distinta, ¿no? O a veces pongo el ejemplo de la fábrica de velas, ¿no? Yo puedo estar trabajando como fábrica de velas para hacer las velas con menos mermas, más productivas, más velas por hora, que duren más las velas, en qué medida las hago de colores, con varios formatos,
y mientras hay una alternativa, un tío como se llama Edison, haciendo luz eléctrica, ¿no? Al final, ojo, que creo que vale la pena tomar conciencia de que no solamente hacer las cosas bien es suficiente, y si nuestro día a día nos está consumiendo, no te preocupes que habrá otro que te va a comer el pastel, porque acabará siendo, en el mejor de los casos, el muerto más ordenado del cementerio, ¿no? Entonces, esto es un sí o sí necesario. Dirigir pensando en la estrategia supone tener un mapa de proyectos que cumplan, de alguna forma, esta estructura dentro de la matriz que antes he explicado, y que el equipo es consciente de la misma, y que el vector o equilibrio entre digamos, la eficiencia y el cambio, ese vector, de alguna forma, está compensado para lo que está viniendo, ¿no? Y vale la pena dedicar algo menos de tiempo al día a día y algo más de tiempo al cambio, porque si no, seremos el muerto más ordenado del cementerio, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, Javier. Sí. Hay más preguntas. Nos preguntan si se puede combinar en un cuadro de mandos los indicadores de los procesos rutinarios del día a día y de los proyectos novedosos, y cuál es el alineamiento que puedan llegar a tener con los retos de la visión del plan estratégico. Pero por lo general, los cuadros de mando, a ver, creo que estamos en una época, digamos, en una época de cambio más disruptiva. El ser humano, la mente humana, las personas, tenemos una estructura mental lineal, ¿no? Y bajo el entorno lineal es cuando utilizamos lo que es la regla de 3, en cuanto a que si A es igual a B, B, pues puedo calcular el valor de B, ¿no? De C. Entonces, en esa estructura de regla de 3 es un entorno de ceteris paribus, las cosas no cambian, y bajo este planteamiento yo puedo plantearme ciertos objetivos o ciertos cuadros de mando, indicadores, que hacen referencia dentro del entorno de ceteris paribus. Oye, pues en qué medida mi mejora de mermas, mi mejora de margen bruto, lo que sea, ¿no? Eso es importante porque estoy monitorizando donde tengo el 80 o el 90% de mis recursos, ¿no? Pero para mí el mejor cuadro de mando es el conjunto de proyectos que están en marcha, cuáles de esos proyectos están estructurados y responden a cómo estoy haciendo las cosas para hacerlas mejor, cómo estoy haciendo las cosas para cambiarlas, o en qué medida estoy haciendo algo para explorar nuevas alternativas, en qué medida tengo que plantearme explorar la impresión 3D a modo de exploración e intuición, cómo voy aprendiendo para que no sea algo que me cuenten, sino que vaya comprendiendo cómo lo puedo llevar a mi empresa industrial. Y por lo tanto tengo que dedicar un día al año, un día a la semana, una hora o a leer para eso hacerlo. Y de alguna forma sí que tener el cuadro de mando que monitoriza la mejora continua, pero ese mapa de proyectos que hace referencia a situaciones más disruptivas, no lineales, y por lo tanto el cuadro de mando en este caso no tiene ningún sentido, ¿no? Y también diría como planteamiento, es imposible que podamos tener una empresa explorativa, dinámica, con proyectos abiertos, con un panel de proyectos en cada uno de estos tres ejes, si yo como individuo no me aplico esta metodología. En qué medida yo como persona, qué tipo de libros leo, qué tipo de personas contacto, qué tipo de viajes hago, porque si todo lo que estoy haciendo es bajo lo que hasta ahora entendía que era más o menos razonable, bueno, voy a ser mejor en lo que estoy haciendo a día de hoy, pero no significa que sea lo que mañana tengo que hacer, ¿no? Entonces, también diría personalmente cómo cada uno puede tener esta matriz y qué cosas está haciendo en su día a día, como para plantear que, por supuesto, sea mejor persona, o sea mejor persona en lo que a día de hoy hace, pero cómo dedica cierto tiempo a otras actividades que aparentemente puede que no tengan mucho sentido, pero luego cada uno va descubriendo qué fuente de ideas le genera y en qué medida le sirven para abrir su zona de confort, ¿no? Yo creo que es algo que también es importante que considerarlo. Hay preguntas que están hablando de hasta qué punto es necesario o es aconsejable el poder apuntar la entrada de recursos externos, ¿no? De terceros que puedan tener una visión más abierta o que no estén orientados a lo que es el día a día de la empresa, y hasta cómo es posible convencer a la resistencia interna que suele haber en las compañías, fundamentalmente por parte de la propiedad, en el desarrollo de planes estratégicos con la ayuda de terceros.
Vale. Vamos a ver, yo no creo que sea externalizable el hacer un plan estratégico. O sea, creo que venimos de una cultura anterior en la cual voy a alguien que es muy listo y que me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Si me análisis de mercado, ya me acaba diciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y yo después, bueno, pues como conozco mi negocio, pues lo ejecuto, ¿no? Creo que este modelo está caduco y de nada sirve porque como dentro de 6 meses el entorno ha cambiado, pues lo que me ha dicho el listo ya no sirve, ¿no? Por eso abogo mucho más, en este caso, porque esa ayuda externa creo que puede aportar mucho en dos sentidos, ¿no? Porque en sí mismo genera un foco a la organización de reflexionar al respecto sobre un elemento que preocupa y fuerza, hace un poco de gestor de ese camino para que las personas dediquen un tiempo a ese proyecto que es importante, porque es el responsable de ese proyecto en sí mismo. Y por otro lado, porque el planteamiento es ayudar a sistematizar este proceso en la empresa, que forme parte de la operativa de la compañía, y ayudar a las personas a que tomen conciencia de este entorno para que sean ellas las que se comprometan con los proyectos que tienen que acometer, ¿no? Hay que poner en marcha, ¿no? Entonces, creo que la ayuda a un tercero bien enfocada es bastante adecuada, porque permite un foco y porque al final yo diría que tú te dedicas a tu negocio, ¿no? Tú te dedicas a producir o a fabricar o a hacer un determinado servicio, de eso sabes muchísimo, y a ejecutarlo, ¿no? Pero si quieres acometer, y a partir de aquí yo pongo muchas veces el ejemplo de los médicos, ¿no? Yo puedo puedo automedicarme, ¿no? Seguramente si me constipo, pues me tomo una aspirina, me tomo, vale, pues más o menos soy consciente de que pequeñas cosas, ¿no? Pero, y también pero si quiero de alguna forma plantearme una enfermedad mayor, o no tanto esto, ¿no? Si quiero correr un maratón, pues yo puedo aplicarme personalmente qué tengo que hacer para correr ese maratón, ¿no? Pero si voy al especialista que me ayuda a determinar qué tipo de dieta tengo que hacer, qué tipo de entrenamientos tengo que hacer, con qué secuencia y de qué forma, seguramente podré correr estaré en menos tiempo preparado para correr ese maratón y al mismo tiempo, digamos, haré mejor tiempo, ¿no? Entonces, pero si tú no quieres correr maratón, nadie va a correr por ti. Entonces, la primera cuestión es que internamente hay una voluntad de reflexionar, internamente hay una voluntad de contestar una serie de preguntas que están en el entorno y que no es del todo claro de contestarlas, y en qué medida tú sabes mucho de tu negocio, pero puedes buscar la ayuda de un tercero que te ayude a hacer las preguntas adecuadas, que te ayude incluso a ir más allá de lo que tú a día de hoy entiendes que es razonable, porque como especialista vas viendo más cosas y vas siendo más consciente de otros sectores, otras áreas, otras compañías, y por lo tanto vas masticándolo y puedes ayudar a que ese proceso de reflexión esté más orientado, sea más eficiente y que sea más ambicioso de que de alguna forma la compañía en sí mismo estaría haciendo, ¿no? Y poco es el ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es que tú no puedes pedir a un tercero que corra el maratón, no tienes que querer correr tú, y creo que es importante que busques un tercero que te pueda ayudar a que el proceso de entrenamiento para correrlo sea más corto y que además te permita que puedas hacerlo en menos tiempo, ¿no? Y en cuanto a las resistencias, bueno, pues creo que el primer planteamiento de cambiar es porque uno entienda que tiene que cambiar, ¿no? Y quizás lo mejor sería encontrar las preguntas adecuadas, ¿no? ¿Qué está pasando alrededor? ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué cosas están viniendo? ¿En qué medida esto tienes claro cómo te está afectando? Y yo diría que no minusvalorando cosas que están ocurriendo en nuestro entorno, ¿no? Sabiendo entender o querer leer qué significa nuevas actividades que están ocurriendo y no decir esto a mí no me afecta, ¿no? Creo que hay que ser mucho más humilde al respecto y ser capaz de realmente contestar esto que está ocurriendo. Pues tengo clara la respuesta y a partir de aquí ver en qué medida soy capaz de tomarme una aspirina o requiere otro tipo de medicina un poquito más envergadura, ¿no? Gracias. Aunque hay alguna cuestión y algún apunte más por parte de vosotros, bueno, parece que se están cubriendo bastante bien las preguntas que estabais generando. Entonces, con esto nos despedimos. Quiero apuntar que el jueves día 7 en APD, en Madrid, va a haber una jornada en la cual Sergio también va a poder contestar parte de vuestras preguntas y vuestras inquietudes y que os podéis apuntar en la página web de Improven y que ahí estará toda la información para poder abordar esa sesión. Claro,
tiempo. Espero de alguna forma haberos servido como punto de anclaje y de reflexión al respecto. La información que se ha presentado la tenéis disponible en breve, y a los que puedan estar en el seminario de la semana que viene en APD en Madrid, que será una mañana entera, el próximo jueves, pues con más detalle podemos trabajar al respecto, y bueno, a vuestra disposición para cualquier duda, y gracias por vuestra asistencia. Un abrazo a todos y encantado de vernos en el camino y de surfear esta ola de cambio y de inestabilidad que tenemos por delante. Un abrazo a todos. Gracias.